Bueno, ahora me gustaría que me ayudan a buscar Mateo 13:55. Dice la palabra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Muy bien. Bueno, y el mensaje que les quiero transmitir lo titulé El Evangelio Obrero. Amén. El Evangelio Obrero. Y bueno, hay un personaje de la Biblia que me gusta, que es como invisible, ¿no? Un poquito invisible porque uno no como que cuando uno va a leer la Biblia como que no se profundiza mucho en la vida de él. De hecho, hay películas que pues ustedes ven ahorita que empiezan todo el tema de la Navidad, que en pronto sí se habla de él como por encimita, pero pues hasta les tienen que inventar historia porque, o sea, los versos que donde se habla pues de la vida de este hombre son muy cortos, ¿sí? Son lapsos donde en pronto nos da como eh, algunas características del personaje, pero después de ahí desaparece, por así decirlo. Y es la vida de José, pero no José, eh, el faraón, bueno, el soñador, sí, eso, sino de José, el papá o el padrastro de Jesús. Amén. El padre adoptivo, muy bien. Y bueno, algo que digamos como que caracterizaba mucho a José, ¿qué era? Su oficio, ¿no? Sí, si ustedes ven todos los evangelios, siempre se habla del padre de Jesús, pues ellos decían que era su papá. Y siempre se habla como en específico del oficio que hacía José, ¿no? Decía, es que este es el, bueno, le decían a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, eso es como algo que se repite una y otra vez en los evangelios. Y me gusta mucho este tema del oficio de José, porque bueno, leyendo un poco, digamos, esta actividad en general de ser carpintero en la época de Jesús, dice que los carpinteros, aunque no pertenecían a la clase más alta, eran profesionales respetados en la comunidad, proporcionaban servicios esenciales en la vida diaria, desde la construcción de viviendas hasta la creación de herramientas o elementos de uso doméstico. Además, la carpintería se consideraba un oficio manual que estaba muy ligado a la vida cotidiana, lo que puede haber hecho que la figura de Jesús como trabajador tuviera un fuerte impacto en sus seguidores, mostrando la dignidad del trabajo común. Y bueno, me llama la atención porque, aunque uno no ve como, digamos, como la vida de José, como, pues sí tuvo como una función en la vida de Jesús en específico. O sea, no vemos, digamos, como el trasfondo del impacto que tuvo en la vida de Jesús. Si uno piensa, no, pues José solamente sirvió para que se casara con María, para que no pensaran que de pronto pues María tuvo el hijo por otra, ¿sí? Otra vía, sino que hicieron un matrimonio como para cubrir el nombre de Jesús y y lo cuidó y ya, y después como que se murió, ¿cierto? Eso es como algo así, eso es lo que uno tiene de pensamiento de la vida de este carpintero. Pero yo siento que la vida de José tuvo más impacto en la vida de Jesús. ¿Cuál es? Mateo 1 del 18 al 21. Al 21, perfecto. Sí. Bueno, dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén.
Y ahora está Mateo 2, 19 al 23. ¿Y qué dice? Yo lo leo. Tranquilos. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Esos son como los versos que hablan de la vida de José. Son poquitos, ¿no? Pero me gusta mucho esto porque a pesar de que no es como un protagonista, por así decirlo, o sea, nomás en esto podemos ver ya grandes cualidades que yo siento que impactaron también la vida de Jesús. Y era pues primero que José era un hombre obediente, ¿no? O sea, imagínense ustedes que le llegara la noticia de que su prometida quedó embarazada y que fue el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo se siente ahí? Es como, sí, o sea, pongámoslo en términos humanos porque uno lo espiritualiza mucho y, o sea, no es una noticia como que usted le creería a esa persona. Es raro, ¿no? Como que, o sea, no es algo que uno como que quede como satisfecho con la explicación, ¿no? Como que, fue el Espíritu Santo. Bueno. Entonces, hay obediencia, ¿no? O sea, a pesar de que José, digamos, o sea, a pesar de esa noticia, José quiso aún así obedecer lo que le fue instruido. También vemos el cuidado que, o sea, ese amor y cuidado que tenía hacia Jesús, ¿sí? Por lo menos el dejar, o sea, el confiar ciegamente en la palabra de Dios y dejar su tierra donde él está. O sea, imagínense que a usted le llegara una noticia X y usted, digamos, inmediatamente por amor y cuidado dejará todo lo que tiene para poder llevar a este niño Jesús a un lugar seguro, ¿no? Entonces son cualidades que, digamos, me gustan de la vida de José. Y de alguna manera, o sea, yo me ponía a reflexionar un poco en este personaje y es, o sea, José era un hombre sencillo, ¿no? Un hombre común y corriente, ¿sí? Aquí por lo menos, digamos, si no lo viera ahorita, digamos, desde nuestro punto de vista un poco más de iglesia, ¿usted ve que José tuviera algún tipo de formación bíblica? José tenía, digamos, no sé, algún cargo importante, digamos, dentro de la organización religiosa que ellos tenían en esa época. Por lo menos digamos que creo que era, bueno, el papá de Juan el Bautista era un sacerdote, ¿no? Entonces uno diría, no, pues Juan es un profeta, viene como de la misma línea del oficio, digamos, que se hace, digamos, en la parte de religiosa de ellos. Pero José, o sea, Dios no eligió, por ejemplo, hubiera podido elegir de pronto un sacerdote, pero eligió un carpintero. O sea, eligió un carpintero. Podríamos decirlo ahorita, eligió un campesino. ¿Sí? Un panadero. O sea, ¿por qué no eligió a alguien que de pronto sí estuviera formado en otro oficio, en un oficio de pronto más, como más relacionado precisamente con el destino de Jesús, ¿no? Porque el destino de Jesús fue precisamente convertirse en un maestro y enseñarle, pues, el mensaje de amor a todo el mundo, ¿no? O sea, digamos que el oficio de Jesús era más espiritual, pero Dios no quiso elegir una persona con esas características, sino alguien común y corriente. Y hay algo que me gustaría, o sea, yo siento, o yo creo que Dios quiso elegir a este hombre. Y me gustaría que leyéramos ahora sí varios versículos, así que yo creo que voy a poner a correr, mi pastor. El primero, Marcos 7, del 10 al 13. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y Sí. y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios.
y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Amén, muy bien. Vamos a hacer así, ustedes leen uno, yo leo otro, ¿listo? Mateo 23:15 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Ahora Marcos 12:38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las saludaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Ahora Juan 5:39-40, yo la leo, tranquilo, Joanita, dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida. Y entonces yo siento que, lastimosamente, o sea, la vida espiritual, de alguna manera, no digo que en todo lugar, ¿no? Y yo creo que en esta iglesia no pasa, pero sí pasa en muchos lugares. Está muy plagada de engaño, ¿no? Sí, o sea, por lo menos aquí vemos personas espirituales, ¿no? Aquí por lo menos dice que, me corre mucho. Aquí dice que los fariseos y los escribas y fariseos hacen cosas espirituales. Por lo menos aquí dice que ellos dan diezmos. Sí dice, pero ustedes enseñan, aquí dice, obedezcan y respeten a su padre y a su madre, y también el que insulte a su padre y a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes que enseñan que si alguien le dice a su padre y a su madre, lo que tengo para ayudarlos ya lo ofrecí a Dios, entonces ya no tiene que ayudar a sus padres. Entonces miren que aquí ya hay cosas, o sea, ellos están practicando algo espiritual, pero está pasando algo raro, ¿no? Sí, o sea, hacen prácticas espirituales, pero como que no es suficiente, o sea, hay algo que está torcido en esa práctica. Otro verso dice que hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Son evangelizadores. ¿Qué práctica espiritual es esta? Evangelizar, buscar seguidores para conformar precisamente una comunidad, pero aunque están haciendo una práctica espiritual, se empieza a torcer. Hay algo que se tuerce, porque a pesar de que, o sea, ganan un seguidor, pero lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Sí? Ahora, Marcos 12:38 al 40 dice, les decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, a ellos les gusta pasearse con ropa larga, recibir saludos en las plazas y ocupar los asientos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Miren que aquí está haciendo también otra práctica. Aquí están orando, aquí están yendo a la iglesia, porque están yendo esas eran como, digamos, el lugar religioso donde ellos se congregaban, eran las sinagogas, ¿sí? Iban a la iglesia, oraban, evangelizaban. Y en Juan 5:39 al 40, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, sin embargo no quieren venir a mí para tener esa vida. También leen la Biblia. O sea, si uno pone a ver un personaje de estos, tiene todas las características que tendría, digamos, nosotros que somos personas de fe. Miren, ora, evangeliza, lee la Biblia, va a la iglesia, pero ¿qué pasa?
¿Por qué Dios no quiso elegir? O sea, porque estos son supuestamente, ellos son las personas, digamos como, o sea, sí, son como las personas, sería como las personas ideales para poder tomar, digamos, por ejemplo, un rol en la vida de Jesús, ¿no? O sea, están haciendo prácticas espirituales, pero aún así Dios prefiere a un obrero. ¿Por qué? ¿Sí? Y yo creo que la respuesta es que, o sea, todo eso no es que esté mal, o sea, no es que Jesús en la palabra esté diciendo que evangelizar, orar, ir a la iglesia, adorar, todo sea negativo, o sea, eso es positivo. El problema es que nosotros o muchas personas piensan que eso es el fin del mensaje de Jesús, pero ese es solo un inicio. ¿Sí? Usted, digamos, recibe un mensaje ¿para qué? ¿Solamente para recibir información o para practicarlo? ¿Sí? O sea, usted busca un seguidor ¿para qué? Solamente para llenar, porque buscar seguidores ahorita es como prácticamente como las redes sociales, solamente para llenarse de personas que lo estén siguiendo. ¿Para qué más? Para cuidarlos, ¿no? Para amarlos. ¿Sí? Entonces miren que se está perdiendo, y yo siento que Dios eligió o sea, a José, porque aunque era un hombre sencillo, yo siento que precisamente a pesar de que no tenía una formación como la tenían los fariseos, así que se sabían literalmente punto a punto lo que decía la Biblia, mejor dicho, había algo más especial en ellos. O sea, para Dios era más especial algo que le pasaba a José que ese tipo de prácticas. Y yo siento que José de alguna manera estaba precisamente viviendo algo que yo titulé lenguaje sin palabras. Amén. Y yo siento que el lenguaje sin palabras es precisamente esas cualidades que caracterizaban a José. O sea, José no hablaba de cuidar. Si él no hacía prédicas allá, bueno, va a hacer un sermón aquí acerca del cuidado y voy a, mejor dicho, todo eso, sino que él lo hacía. Si era más valioso para Jesús, para Dios, alguien que de pronto formara un sermón de cuidado, a alguien que de verdad cuidara. ¿Sí? Era más especial para Dios de pronto alguien que, de pronto hay gente que habla de obediencia, ¿no? Ay, vamos a obedecer y no sé qué, y Dios, a alguien que de verdad lo hiciera. De pronto no tenía las palabras para expresarlo, ¿no? Pero lo hacía, vivía ese mensaje. Y yo siento que hay algo que me gusta mucho, y yo siento que, o sea, de alguna manera también Dios, o sea, vio en la vida precisamente este personaje. Yo siento que precisamente ese oficio, o sea, como carpintero, o sea, José el carpintero, empieza de alguna manera como a crear ese tipo de cualidades en nosotros. De hecho, ustedes por lo menos ven el mensaje el evangelio, los 4 evangelios, las parábolas más famosas de Jesús. No hablaba, habían algunos textos obviamente que se referían pues a las escrituras y eso, pero las parábolas más famosas precisamente no venían de la reflexión tanto como en prácticas espirituales, sino en otro tipo de prácticas. Por lo menos podemos ver, si usted ve Mateo 13 del 3 al 9, ¿cómo se llama la parábola que dice allí? Mateo 13 del 3 al 9. La parábola del sembrador. Vamos a Mateo 13, 24, 30. ¿Cómo se llama esa parábola que está ahí? La cizaña y el trigo, ¿cierto? O sea, aquí que está hablando, ¿a qué oficio?
agricultores, ¿no? Recolectores. Ahora vamos a Mateo 13, 47 al 50. ¿Qué oficio está hablando aquí? La red, ¿no? Pescadores, ¿sí? Ahora vamos a Mateo 13, 44. ¿Qué oficio está hablando allí? El tesoro escondido, ¿sí? Un oficio representado por campesinos o buscadores. Mateo 13, 45 al 46. ¿Qué parábola, o sea, qué oficio está hablando allí? ¿Cómo? El mercader y la perla, ¿no? Entonces está hablando de comerciantes. Mateo 20, del 1 al 16. ¿Qué oficio está diciendo allí? Los trabajadores en la viña, ¿no? O sea, entonces está hablando de dueños de viñedos y jornaleros. Mateo 13, 33. La levadura, ¿y de qué oficio está hablando? ¿Cómo? Panaderos, sí. Y Juan 10, del 11 al 18. La parábola del buen pastor. Amén. Entonces, miren que, o sea, eso me llamó mucho la atención porque Jesús, o sea, la mayoría del evangelio es basado en reflexiones de obreros, de sembradores, de agricultores, de panaderos, de pastores. Y yo digo, ¿por qué será que Jesús reflexionaba tanto en eso? ¿Por qué será que Jesús de pronto no construyó un evangelio, digamos, en reflexiones un poco más profundas, de pronto no tanto de la vida cotidiana, de oficios, digamos, como estos, sino de pronto ya hablando, no sé, de fariseos o digamos, funciones un poco más espirituales? Y yo siento que en estos oficios hay una belleza que de alguna manera Dios encontró, y yo siento que precisamente por eso eligió a José. Es que solamente en estos oficios es que uno puede ver, o sea, saca lo mejor de nosotros, o sea, saca lo mejor del ser humano, ¿sí? Lastimosamente, el oficio que debería sacar lo mejor de nosotros debería ser un oficio espiritual. O sea, no digo que todo el mundo sea así, obviamente hay gente, por ejemplo, nuestros pastores son evidencia de que ellos, o sea, ellos sacan lo mejor de ellos, pues lastimosamente también hay muchos lugares donde en vez de sacar lo mejor, sacan lo peor. Sí, no solamente hablo de pastores, sino líderes en general. Hay personas que se embriagan de poder en esos cargos, y en vez de sacar lo mejor de ellos, sacan lo peor de ellos. ¿Sí? Ustedes por lo menos, ustedes pueden ir a otras iglesias y ustedes pueden ver la cantidad de gente manipuladora que hay en la vida de las personas. Algo que me gusta de esta iglesia es que nuestros pastores no más para pedir, yo me acuerdo una vez que llegó un pastor aquí y empezó a dar una palabra acerca de honrar a nuestros pastores. Y nuestros pastores, o sea, el corazón de ellos es tan bonito que, o sea, ellos se sintieron como que ellos mismos sacaron un diezmo para darlo allí, con eso. O sea, eso es un corazón, digamos, de otra persona. Al ver cómo están sembrando en ellos, pues se sentirían como, mejor dicho, uy, ahora sí me voy de paseo, ¿no? Me va a gastar toda esa plata. Pero el corazón de ellos es, de hecho, algo que yo escuchaba, decía que muchas veces, o sea, ellos duraban mucho tiempo sin predicar del diezmo y la ofrenda, porque se sentían mal. Ellos preferían tomar de su propio dinero y suplir todas las necesidades que hubieran en la iglesia. Entonces, eso es, digamos, que lo bello, digamos, de esta iglesia, es el corazón de nuestros pastores, ¿sí? Usted puede ir a una iglesia, digamos, gigante o lo que sea, pero yo creo que es muy escasos los corazones como los que tenemos de nuestros pastores aquí. Amén. ¿Sí? Hay mucha gente que usted puede que le hable allá bonito. Yo he escuchado a muchos predicadores que eso hasta lo emocionan a uno y todo. Tienen las mejores palabras, así uno, mejor dicho, empieza a sentir todos los escalofríos del mundo. Pero quién sabe,
O sea, yo no creo que esa persona, si yo de pronto tengo problemas, si yo de pronto me siento mal, vaya ya a visitarme. ¿Sí? O me escuche por horas. No creo, ¿no? Entonces, lastimosamente, hay mucha gente así, ¿no? O sea, no estoy generalizando porque obviamente yo sé que, o sea, aquí esta iglesia hace evidencia de que este oficio también puede sacar lo mejor de muchos, pero también hay muchos que sacan lo peor. Hay un episodio, bueno, una caricatura que una vez vi, que bueno, este personaje, mejor dicho, consiguió un trabajo, ¿sí? Y pues era el trabajo de sus sueños, por así decirlo. Entonces le gustaba, trabajaba allí, pero el problema es que su esposa quedó embarazada. O sea, ya tenían 2 hijos y quedó embarazada de un tercer hijo. Y entonces obviamente el trabajo que él tenía no era suficiente, o sea, como que no le alcanzaba el dinero para poder suplir las necesidades de su familia. Y entonces él pues no quería renunciar a su trabajo, y porque era como, ese era su sueño, eso era lo que él quería hacer para toda la vida. Y entonces empezaron las cuentas, bueno, lo que le pasa a uno, ¿no? Y entonces me llama la atención de este personaje que él dejó el trabajo que tenía, ¿sí? Y se fue por allá a otro trabajo. Y pues ese trabajo obviamente allá lo maltrataban, o sea, era un oficio que odiaba, ¿sí? Pero obviamente ganaba más dinero, ¿sí? Y entonces, algo que pues como que me dio como, o sea, me movió el corazón un poquito. Era que precisamente, bueno, él decía, bueno, ¿y cuál era su motivación? O sea, ¿cuál es la motivación para que pues hacer todo eso que usted necesita? Y entonces llegaron, digamos, como al lugar de trabajo de este personaje y estaba lleno de fotografías de la bebé de él, ¿sí? Y entonces antes él tenía como un lema que yo creo que ya todos saben de qué estoy hablando, pero tenía un lema como que, sí, el lema era un poco más egoísta, digamos, como bueno, haz este trabajo porque te gusta, haz este trabajo, pues cuando estaba en su anterior trabajo, ¿no? Pero después tenía el lema que cambió, en vez de decir eso decía, hazlo por ella. Y eso me pareció muy lindo porque, o sea, miren cómo estas cosas, y yo siento que Jesús de alguna manera veía precisamente en estos panaderos, en estos pastores, en estos agricultores, lo mejor de ellos. O sea, cómo veía esas cosas que en pronto, no sé, alguien que esté muy estudiado, una persona que en pronto sepa mucho de letras, de pronto no podía conseguir en ellos, pero sí podía conseguir en otros. Digamos que yo siento que eso es lo que Dios precisamente en estas personas, ¿no? O sea, como en carpinteros, en pastores, en agricultores, un amor sincero, ¿no? Sí, yo siento que quizás José precisamente en su carpintería veía precisamente, yo creo que estas más cualidades de este personaje, ¿sí? En pronto un fariseo de la época, o sea, Dios nunca pudo encontrar en un fariseo de la época un corazón así. Y para Jesús era más valioso un corazón como lo de estos obreros, ¿sí? O sea, encontró, por lo menos en pastores, un amor que en pronto un fariseo nunca le podría dar a su hijo, ¿sí? Como pastores, cuando se perdía una de sus ovejas, dejaban a las 99, ¿no? Iban por ella, ¿sí? Y entonces yo siento que ese es el amor de los obreros, ¿no? O sea, un amor sacrificado. O sea, a veces hay personas que dicen, pero es que eso es lo que, digamos, normalmente tiene que hacer una persona por su familia. Pues yo creo que una persona, bueno, todos aquí, todos que trabajamos aquí, aún a pesar de nuestro cansancio, a pesar de tantas cosas que nos pasan en nuestros trabajos, muchas veces tenemos que privarnos de pronto, sí, de mostrar, de quejarnos por eso, precisamente por los que amamos, ¿no? Y yo siento que eso era precisamente lo que Jesús quería, o sea, lo que Dios quería que Jesús sintiera de parte de su Padre. Sí, yo imagino a José en pronto por allá horas y horas haciendo
cosas de carpintería. No le alcanzaba el dinero, pero él ponía, yo creo que las fotos de él eran las de Jesús. A Jesús allí, y decía, él es mi motivación. O sea, voy a seguir, voy a trabajar. Que hay un video que, bueno, no lo encontré, pues también me gustó mucho, y era de una persona que manejaba Zip. Yo creo que algunos lo vieron. Y esa persona trabajé todo el día. Y entonces, o sea, estaba haciendo un sol. O sea, ustedes estaban, preciso fue este año que esa temporada de sol. Y entonces ya llevaba un tiempo, o sea, pesado. Y entonces cogió así un poquito de agua y se empezó a echar en la cabeza. ¿Sí? Y entonces, o sea, ahí, o sea, como que la gente le conmovió eso, porque yo siento que eso es lo que siente la mayoría de nosotros en nuestros trabajos, ¿no? O sea, ese cansancio, y a pesar de eso seguimos trabajando porque amamos a nuestra familia, ¿no? Porque los amamos y porque no nos importa si nos toque, mejor dicho, estar bajo el sol, bajo la lluvia. Los amamos profundamente, ¿sí? Y ese es el amor precisamente que yo creo que encontró Dios en este hombre, en este carpintero. Y ese es el amor que Dios quería que ese carpintero le diera a su hijo. Un amor que se sacrificaba, un amor que se ponía a los suyos primero que a él. Entonces, ese es el evangelio obrero. Ese es el evangelio que realmente, o sea, deberíamos vivir, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todas las prácticas que hacemos aquí están bien, ¿no? Pero ojalá no sean el fin. Ojalá que en vez de solamente escuchar una palabra, ojalá en vez de solamente hablar de amor, amemos. Yo siento que eso es lo que Dios más valora, ¿no? ¿De qué sirve aquí hablar de paternidad si no somos padres? ¿Sí? ¿De qué sirve nosotros hablar aquí de valores si no los tenemos? Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere corazones así. Y ya para terminar, hay una persona en mi familia que también era un obrero. Pues él nunca, hasta lo último, gracias a nuestros pastores, pudo recibir el mensaje, ¿sí? Porque yo siento que eso era lo que le faltaba. Al igual, no sé si ustedes conocen la historia de Cornelio, que Cornelio era una persona que tenía un corazón generoso, y yo creo que eso fue lo que atrajo el corazón de Dios hacia él, ¿no? O sea, ese corazón generoso, y precisamente por eso envió a Pedro para que le hablara el mensaje, porque él ya estaba viviendo el mensaje, solamente necesitaba confirmar lo que ya estaba ocurriendo en él. Y yo siento que así fue mi abuelo. Pues los que no sabían, mi abuelo murió hace como 2 semanas, 3 semanas más o menos. Y mi abuelito, pues yo nunca hablé mucho con él, ¿no? O sea, pues hablábamos solamente cuando yo iba allá a la casa, pues lo saludaba, y como yo era un niño, pues me gustaba estar con mis primos jugando todo el día, y ya cuando nos veníamos yo me despedía de él. Entonces, pues era un hombre de pocas palabras, casi que en general los morenos somos hombres de pocas palabras. Entonces, pero ahí, a pesar de eso, a pesar de que él era un hombre sin palabras, sin de pronto como, bueno, no es que yo me crea mucho, pero así con toda la versículos del mundo en mi mente. Yo siento que todas las gentes son seres espirituales, y yo siento que esa forma de él mostrar su espiritualidad, de pronto no tenía las palabras para decirlo, ¿no? No tenía aquí, la Biblia nunca fue formado bíblicamente, era una persona de campo, ¿sí? Él cultivaba lo que sea. Pues hay algo que siempre que me puse a reflexionar, y es que aunque él no nos decía en pronto te amo, o sea, directamente, ¿sí? Él siempre tenía una necesidad espiritual, que yo creo que era la misma necesidad que tenía Jesús, y él lo expresó a lo largo de sus evangelios, y era la unidad. ¿Sí? Ustedes ven por lo menos en Jesús que él siempre quiso unir a las personas, ¿no?
¿Y cuál era la forma en que Jesús unía a la gente? La comida, ¿no? Ustedes ven, de hecho la comida fue tan espiritual que nosotros tenemos, una de nuestras prácticas espirituales es la Santa Cena. O sea, sí sería espiritual la comida. Uno piensa la comida como, yo como allá y ya. Pero miren que Jesús lo elevó, esta práctica, a un nivel espiritual. Y yo me acuerdo que mi abuelito, él siempre, o sea, la mayoría de veces, él desde principio de año compraba un chivo bebé, ¿no? Y entonces todo el año, mejor dicho, lo alimentaba, hasta que pues llegaba diciembre, ¿no? Que ahí es donde... Y entonces, yo siento que, o sea, él qué necesidad tenía de hacer eso. O sea, ¿ustedes creen que, o sea, para qué hacía eso si ustedes creen que comprar un chivo, uno gana algo con eso o pierde? Económicamente sí, ¿cierto? No había ninguna necesidad de comprarlo. Él podía seguir en su finca y ganando y ya. Pero él tenía una necesidad espiritual de ver a toda su familia unida, ¿sí? Y esa era la forma en que la gente iba allá. Iba y todos compartíamos allá. Y son cosas que nos quedaron, o sea, por lo menos hasta el día de hoy yo siempre me acuerdo del chivo, ¿no? Lo único malo es que una vez un tío mío por allá lo grabó cuando lo estaban matando, pero o sea, yo veía ese amor, o sea, ese amor en la comida, en lo que nos quería ofrecer, ¿sí? Y entonces yo siento que ese es el evangelio obrero, es ese amor que a través de estos oficios sencillos, a través de estos oficios que yo creo que la mayoría tenemos, sacan lo mejor de nosotros, ¿sí? O sea, eso era lo que Dios quería que su Hijo Jesús recibiera de José. Y ese es el amor que yo creo que Jesús quiere que nosotros como iglesia expresemos a los que están a nuestro alrededor. Amén.